La literatura y la vida, he puesto este título porque para mí la literatura es una representación inteligente, lúdica, expresiva de la vida. Ese es el fundamento teórico que de alguna manera ha presidido toda mi creación literaria y es también el presupuesto teórico que he visto pues, en los grandes escritores que a mí me han influido. Es decir, la literatura es interesante y nos importa y la queremos porque habla de la vida. No, yo lo que he querido es contarles a los alumnos, a los participantes, hablarles de aquellos libros que en mi experiencia lectora han sido relevantes, que me han hecho, pues ser la persona que soy y aquellos libros que te descubren la vida, te hacen apasionarte por la vida y también intentando que bueno, pues también los participantes hablaran de sus propios libros favoritos, un intercambio de nuestros santos favoritos, ¿no? Claro, los listados siempre son interminables, ¿no? Bueno, titulé, ya viendo la dificultad porque, en fin, las pasiones por la literatura son... las pasiones por los libros pueden ser 1000 libros, ¿no? Puse de Cervantes a Kafka, entonces acoté ahí un poco ya para que el discurso pudiera ser muy plural, ¿no? Y entonces puse de Cervantes a Kafka, también con idea de fijarnos en la novela, que ha sido un poco el centro de atención de todo el curso, ha sido la novela. Yo he puesto las palabras del corazón para recordar que la función de la literatura es comunicar y emocionar. Entonces, para no perder nunca el norte de qué buscamos en la literatura y sobre todo recordar que en literatura es importante el lector y que existe la literatura en tanto en cuanto hay alguien que abre un libro y se pone a leer. Y por eso he dicho las palabras del corazón. Las palabras del corazón están avisando de que tiene que haber alguien al otro lado del libro. Bueno, me he fijado más en la novela en este curso porque bueno, la novela es el género popular por excelencia, es el género que goza de mayor número de lectores y bueno, pues desde Cervantes en España pues tenemos una deuda especial con la novela. Este país es el inventor de la novela moderna. En un momento en que a veces no nos apreciamos mucho a nosotros mismos, pues cabe tener el honor de que tenemos el escritor que inventó el género más popular que hay ahora en todo el mundo civilizado. Bueno, la poesía es un género tal como la poesía culta, es un género que, en fin, no goza de la popularidad que tiene la novela. Ahora bien, sí que es verdad que ahora hay un fenómeno que ha aparecido, es un fenómeno tal vez de naturaleza sociológica más que literaria, de poesía juvenil que goza de una salud extraordinaria. O sea, ahora hay poetas jóvenes que venden miles y miles de ejemplares. Eso a mí me parece, desde un punto de vista sociológico, me parece muy interesante porque significa que se ha revitalizado la poesía. No obstante, veo que el perfil literario es más bien una poesía juvenil, ¿no? Es decir, no sé si estamos en un momento de extensión de la poesía culta o en un momento de creación de públicos juveniles en torno a la poesía. Esa sería la duda. Tampoco quiero entrar en las polémicas que en estos momentos ha habido sobre ese tema. Sí, he visto que hay alumnos que, porque tienen vocación de escritor, entonces yo, pues bueno, mi experiencia es lo que puedo ofrecer, ayudarles sobre todo a perseverar, que es la palabra clave de la literatura y de este oficio, es como en muchos otros oficios, es perseverar y sí darles algunas estrategias o algunos avisos, algunos consejos que proceden de la experiencia, nada más que de la experiencia, eso sí. Bueno, hemos dedicado una sesión a la literatura autobiográfica
porque ahora está muy de moda y porque si tú entras ahora en una librería, en una mesa de novedades, te vas a encontrar con mucha literatura de carácter autobiográfico y no es una tendencia española, es global, está en todas las literaturas occidentales. El número de escritores que practican este tipo de literatura es altísimo. Entonces he intentado explicar, desde mi punto de vista, cuáles son las claves de este fenómeno, ¿no? Claves políticas, sociales, morales, literarias. Entonces he hecho una pequeña cala en distintos autores y he explicado por qué a mi juicio está pasando esto. Que yo creo que no es más que son novelas con contenidos autobiográficos, pero seguimos en el mundo de la novela. Es decir, tampoco es que haya habido ninguna revolución en ningún sentido, ¿no? Simplemente que la novela, pues de repente, igual que puede haber novela negra o novela policíaca o novela psicológica, pues la novela a veces se puede cantar hacia contenidos autobiográficos, que es lo que creo que está pasando ahora en muchas partes de la literatura occidental. Bueno, hice una cala también en conceptos como literatura y nación, unas pequeñas reflexiones sobre los problemas de practicar una literatura y automáticamente pasar a formar parte de una nacionalidad. Es decir, si tú eres francés, pues al escribir en francés formas parte de la literatura francesa. Entonces, y si tú eres alemán, por la literatura alemana; si eres mexicano, de la mexicana; de española, de la española. Entonces eso genera ya un contenido de carácter político, ¿no? Y una cierta incomodidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que se ha manifestado en muchos escritores que pues, no se sienten cómodos a la hora de representar los valores nacionales de una determinada cultura. Entonces he hecho algunas exploraciones en ese terreno y por lo menos he verbalizado el problema, que es un problema real, ¿no? Un problema de una cierta ahí viene cuando un escritor dice que su patria es la lengua o la infancia, o cuando se buscan alternativas, pues se está poniendo de manifiesto que hay un problema de desafección a la hora de cargar con todos los problemas de una identidad nacional, ¿no? Al hilo de los debates que está habiendo ahora, la aparición de nacionalismos y tal, pues también desde la literatura se puede observar o se le puede dar una vuelta de tuerca a esos problemas de carácter político. Sí, bueno, yo desde la Segunda Guerra Mundial, los escritores, a la hora de representar, por lo menos los escritores más interesantes, a la hora de ser portadores de los valores nacionales de un país, pues se sienten un poco incómodos, porque la literatura, por una razón, porque la literatura es una declaración de universalidad. La literatura busca siempre la universalidad. Entonces, claro, cuando se le dice que debe ser nacional, se produce el escritor se siente un poco, por lo menos desde mi óptica y sobre todo desde las tradiciones literarias y los escritores que a mí más me interesan, se sienten un poco incómodos, ¿no? Entonces, por esa, bueno, que en el fondo no es más que estar recibiendo pues, los flujos más interesantes de la literatura desde Cervantes, que es la idea de la universalidad de la literatura. Entonces, a mí la idea de la universalidad de la literatura me parece muy hermosa, ¿no? Y bueno, que están los grandes escritores. Entonces, claro, cambiar la universalidad por ser portador de valores nacionales es donde a mi juicio ahí se produce esa incomodidad. Analicé casos, bueno, pues por ejemplo hablé de Kafka, de las tres ideas nacionales que hay en Kafka, que es la judía, la checa y la alemana, o en el caso de un escritor de ámbito de lengua española, hablé de Roberto Bolaño, de la nacionalidad chilena, mexicana y española que había en el caso de Roberto Bolaño. En fin, estaba reflexionando un poco sobre estos problemas, ¿no? de cómo
cómo un escritor recibe la herencia nacional por haber nacido en un determinado país. Algo tan sencillo como que nadie elige dónde nace.